Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petrovsky, que como siempre viene cargadoski. 459 días del cambio se cumplen hoy y lo iniciamos este Noti Petrovsky con esas maravillosas imágenes que vimos. Se produjo la liberación del padre del gran futbolista de Lucho Díaz, se produjo la esperada liberación y como vimos sano y salvo, se ve un poco cansado, agotado, normal de todo ese trajín. No sabemos cómo ha sido su estancia, esperaremos pues declaraciones más adelante. En este momento lo importante es saber que ya está en su casa, está con su familia. Hemos leído por ahí que lo primero que quiere hacer es irse inmediatamente para Inglaterra para estar con su hijo, para abrazarse con el gran Lucho, y de verdad que desde aquí, desde Colombia con C, nos emociona muchísimo la noticia. Como siempre me pasa, las principales noticias me cogen fuera de la casa o en horas que estoy durmiendo. En ese momento acaba de subir el video del día de hoy y preciso, ¡zas!, en la calle me cogió la noticia de la liberación del papá de Luis Díaz. Y qué cosa, pasé por un bar inglés que estaban transmitiendo. Esos bares ingleses por lo general siempre tienen fútbol, la señal de Sky y tal, y la gente estaba celebraba la noticia en medios españoles. Inmediatamente también se divulgó que se había producido la liberación. Entonces pues una buena noticia para el país, en fin, porque era algo que estábamos esperando, y más los que creemos en la paz total. También muy triste la forma como se estaba manejando esta información por aquel lado, el lado oscuro, que ya sabemos cuál es ese lado. Unos posts que cualquier imbécil puede coger y postear cualquier cosa, jugando con la vida de una persona, y todo por hacerle la guerra al gobierno de Gustavo Petro. Es increíble. Claro que de esta gente ya no nos extraña absolutamente nada, pero unos ejemplos sí vamos a ver, porque lo que se hizo fue bastante tendencioso. Cuentas creadas con nombres de por lo menos JP y colocan fake, colocan JP fans, esas cuentas. Ya hay varias cuentas de Polo Polo, cuentas de JP, incluso cuentas de hasta el ministro Velázquez que se utilizan para mandar mala información. El post queda, no pasa absolutamente nada, la gente reacciona a semejante burradas y canalladas que se llegan a escribir, a postear en cualquier momento. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos, entonces, comencemos ya de inmediato con el Noti Petrovsky y con varias noticias que tenemos para el día de hoy. Como lo vemos, las reacciones, o como lo vamos a ver, las reacciones son innumerables. Rescatamos las principales que para nosotros nos parecen. La primera, obviamente, la de Gustavo Petro. ¡Viva la libertad y la paz! Cita un post de RTVC Noticias donde dice, da la gran noticia, atención exclusiva de RTVC Noticias, Sistema de Medios Públicos, podemos confirmar que el padre del futbolista Luis Díaz acaba de ser liberado en algún lugar de la serranía del Perijá. Entonces, Gustavo Petro, viva la libertad y viva la paz. Francia Márquez también, celebro la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz. Es una gran alegría que ya puede estar en casa junto a su familia. Exigimos que el ELN libere a todas las personas que tienen secuestradas.
Estas violaciones a los derechos humanos minan las esperanzas para seguir avanzando en la paz total. Este es el momento de dejar atrás la violencia y sacar a la población civil de una vez por todas del conflicto armado. Francia Márquez, tenemos acá. Este post lo comparto bastantísimo, el de Gustavo Bolívar. En libertad, don Luis Manuel Díaz. Gracias a Dios. ¿Qué ganó el ELN? ¿Qué ganó el ELN secuestrando al padre de Luis Díaz? ¿Qué ganó? Nada. No ganó absolutamente nada. Amargar la vida a una familia buena y dar alas. Ojo, dar alas a la derecha para seguir denigrando de la paz total. ¡Qué torpeza! ¡Qué inhumanidad! ¡Y qué desconexión con la realidad! Comparto plenamente ese trino. Y ni un secuestro más. Es el hashtag que está circulando ahora. No queremos más. No queremos más. Estamos mamados de eso. Estamos mamados de que esta gente se burle de esa forma. Y como lo dice el gran Gustavo Bolívar, ¿qué ganaron? ¿Qué ganaron? ¿Y quiénes fueron los que ganaron con todo esto? ¿Quiénes ganaron? Preciso el día de elecciones, ¿no? Eso siempre nos quedará en la duda. Vamos a ver entonces qué va a ocurrir. Luis Fernando Velasco Chávez también, desde el gobierno nacional recibimos con esperanza la liberación del padre del futbolista Luis Díaz. Sin embargo, no podemos olvidar que esta noticia nace de un delito que todos condenamos, el secuestro. Debemos llevar a la mesa de conversación la abolición de esa práctica. Debe estar ya, según lo ha dicho el senador Cepeda, esa práctica, condenar esa práctica, eso ya debe estar en el que no se puede permitir absolutamente nada, ni una vez más esto. Agradecemos la labor realizada por la ONU, por la Iglesia Católica, llevando a feliz término el regreso de Luis Manuel Díaz. Vemos la foto acá del señor agotado, el por qué gracia, por qué gracia, por qué, y así como él, cuántos mire, él logró la liberación, pero cuántos siguen en manos de esta gente y con ese maldito flagelo para la humanidad que es el secuestro. Entonces, pues, pendientes, ¿qué va a pasar? Para el gobierno nacional, la liberación del padre de nuestro futbolista Luis Díaz es una noticia esperanzadora, tranquilizadora. Pero no nos podemos olvidar que esta noticia nace de un delito que todos condenamos, como es el secuestro. No importa que sea el padre de un hombre famoso o de un sencillo colombiano, el secuestro es una actividad que todos debemos condenar. El Ejército de Liberación Nacional, con quien adelantamos conversaciones y que además fruto de esas mesas de conversaciones es que se puede lograr esta liberación, tiene que entender que debemos abordar ya el tema del secuestro como práctica. Colombia no acepta, bajo ningún punto, los colombianos no aceptamos esa práctica. El señor padre del futbolista fue recogido en la serranía del Perijá, cerca de la frontera con Venezuela, más hacia el lado del departamento del Cesar, y fue trasladado a Valledupar, en donde también se trasladó a un centro asistencial para hacerle todos los exámenes médicos. Agradecemos a las Naciones Unidas y a la a la Curia, todo su apoyo en este operativo. Más reacciones, porque son muchísimas las reacciones que han habido. Alexander López Maya dice, el ELN tiene que decidir si sigue en la guerra o le apuesta a la paz. Colombia no ama la guerra, ni ama estas prácticas. El secuestro es un horror. Nuestro gobierno debe precisar y ajustar los diálogos con el ELN, de lo contrario, se van a seguir presentando hechos como este, los cuales son rechazados por el pueblo colombiano en general. Es con hechos reales de paz, no con equivocaciones, que nuestro país encontrará el camino hacia la paz. Y publica un comunicado que básicamente lo que dice es que el Polo Democrático celebra la liberación de Luis Manuel Díaz. Colombia debe insistir en la paz. Desde el Polo Democrático celebramos y nos alegramos la liberación del señor Luis Manuel Díaz, padre del jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz. Agradecemos profundamente a la labor de las Fuerzas Militares de Colombia, la misión de Naciones Unidas, la Iglesia Católica, quienes han desempeñado un papel fundamental. Su incansable trabajo ha logrado reunir a la familia Díaz, brindándole seguridad y tranquilidad. Hacemos un llamado al Ejército de Liberación Nacional para que proceda con la liberación de los colombianos y colombianas que aún
tienen retenidos. El horror del secuestro debe cesar. Ningún colombiano debería ser víctima de un hecho tan atroz. Nunca más. La construcción de la paz exige acciones concretas que reflejen una auténtica voluntad de alcanzarla. Mensaje del Polo Democrático de Alexander López Maya. También la Delegación de Paz del Gobierno de Colombia dice: la Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de la Paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se permite informar a la opinión pública que tenemos aquí. Registramos con alegría la liberación de don Luis Manuel Díaz, también que haya podido regresar sano y salvo al seno de su familia y de su comunidad. Esperamos que recobre pronto su tranquilidad, alterada por un hecho que nunca, pero nunca debió ocurrir. Estaremos atentos a cualquier requerimiento que haga la familia Díaz. Igualmente, registramos con satisfacción que esta liberación coordinada por las integrantes de la mesa de diálogos se haya producido con total respeto por la dignidad de don Luis Manuel Díaz, la de su familia y la de su gente que lo rodea. Expresamos nuestro agradecimiento a las autoridades militares y de policía, a la misión de verificación de la ONU en Colombia, a la Conferencia Episcopal por haber facilitado y apoyado el proceso de liberación. El secuestro es un crimen que ultraja cruelmente la dignidad humana, provoca inmenso sufrimiento a las familias y comunidades, vulnera la humanidad del secuestrado en su más profunda intimidad. Este tipo de crimen ocasiona un grave daño a la confianza de la sociedad colombiana sobre la posibilidad de alcanzar la paz. Y se convierte en un gran obstáculo para llegar a los acuerdos y a las transformaciones que se puedan pactar a través de un diálogo responsable y libre. La práctica sistemática del secuestro es enemiga de la paz, genera odios difícilmente superables contra sus perpetradores. Es un delito continuo, ya que se prolonga más allá del acto mismo de la retención, genera una angustia permanente para el secuestrado y sus seres queridos y un rechazo total por parte de la comunidad nacional e internacional. El proceso actual del ELN ha avanzado como ningún otro hasta hoy. No obstante, nuestra delegación considera que el secuestro de Luis Manuel Díaz ha sumido nuestro diálogo en una situación crítica y por ello ha llegado el momento de tomar decisiones que eliminen el secuestro como lo hemos solicitado desde el comienzo de los diálogos. Nuestra delegación exige desde ya y exigirá en la próxima reunión con la delegación del ELN que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada en condiciones de seguridad y dignidad de manera inmediata. El ELN ha justificado este método argumentando que es parte de su financiación. Es insostenible argumentar desde un punto de vista ético que comerciar con seres humanos es lícito, aún bajo las condiciones de un conflicto armado. Consideramos que cualquier discusión sobre el mecanismo de financiación a esta organización. Bueno, y seguimos con el tema del padre de Luis Díaz porque desafortunadamente para unos nos generó alegría, para otros estaban esperando que el desenlace fuera diferente. Y así como lo digo, miren, por ejemplo, este post traigo a Uldarico para tocar ese tema porque él fue uno de los tantos que postearon cosas como esta, que encontraron estos posts de esta gente. Los uribistas anhelaban la muerte del papá de Luis Díaz para pedir la renuncia de Gustavo Petro. ¡Cuánta mezquindad! Están enfermos por la guerra. ¡Qué asco! Cita 1 de Valentina Lafurí. Urgente, miembros del ELN, amigos del gobierno, dice, al parecer le habían quitado la vida a los... O sea. Esto obviamente generó 3.520. Esto lo cogió temprano porque esto más tarde tiene muchísimas más. Y hay otros de cuentas que, como estaba diciendo en el principio, cuentas creadas con el nombre de Juan Pablo JP, HP, JP Hernández, fans. Cuentas creadas que dice Miguel Polo, fans. Y muchas veces hasta caemos en repostear esa gente o pensando que es el que está, o que es JP el que está escribiendo eso en este caso. Pero lo que sí es cierto es que eso viene de ese lado. Eso es totalmente cierto y se utiliza estos bots y lo que digo, los mensajes quedan. ¿Cuál ejemplo de eso? Miren por acá. Aquí hay uno, vea. Esta cuenta, la cuenta de JP dice JP Hernández, no con X, no termina así. ¿Sí? Utilizan entonces... vean, que tal, aunque le doy a JP Hernández, el papá de Luis Díaz ha sido liberado. Como lo digo, son cuentas que no son las originales, pero que hacen y cometen su cometido, que es desinformar, que es generar esto, que es generar comentarios como este que dice esta Juliana Palacio, que también es típica.
Solo les digo, le llegan a tocar un pelo al papá de Luis Díaz y sacamos a Petro, así sea a las malas, y no solo del gobierno, lo sacamos de Colombia por cómplice, hijo de tantas. ¿Ah? ¿Y alguien se quiere acordar de esta boba? Dice Javier, que no sé cómo hace Javier para que se le mueva el icono, el muñequito, ¿verdad? Genial. Bueno, como lo digo, entonces hay cuentas, hay está otra que es creada de Polo Polo fans, pero pues claro, dicen, no, eso no soy yo, pero ¿qué? O sea, última hora, esta noticia estremecerá a Colombia. Se podría tratar del asesinato del papá de Luis Díaz por... y miren las visualizaciones, 53.300 visualizaciones, 53.300. Entonces, triste que eso ocurra en el país. Y hablando de todo esto, a mí hoy, por ejemplo, en el canal, ahí en los comentarios me escribieron, oiga, usted es un irresponsable que tengo que retractarme de lo que dije. Oiga, ¿yo cuándo he dicho que Gustavo Petro ha hablado de quedarse otros 4 años? Yo aquí lo que he dicho es que yo quiero que Gustavo Petro quede 4 años más, que continúe otros 4 años mientras se afianzan esos nuevos liderazgos. Eso es lo que yo he dicho, y mucha gente de acá del canal también lo ha dicho, como para que vengan ahora a decirme que tengo que retractarme. ¿Retractarme de qué? ¿De querer que el gobierno de Gustavo Petro continúe otros 4 años? No, de eso no me va a retractar. Y eso sí, siempre lo he dicho, bajo el mayor respeto, que sabemos que Gustavo Petro dijo que 4 años. Aquí nadie está hablando de que se perpetúe en el poder ni nada de eso. Por favor, y es que siempre pasa eso, siempre nos quedamos con los titulares nomás, nunca se lee en profundidad las cosas o nunca se escuchan en profundidad las cosas, y como eso se aprovechan. Hemos hablado aquí en el canal de Daniel Coronel, que Daniel Coronel yo no le confío, a Daniel Coronel las investigaciones las cojo con pinzas, no confío en absolutamente nada de lo que él publica. Me parece a veces que hace unas investigaciones pues muy buenas y en el tono hacia Uribe pues perfecto. Pero cometieron una canallada que circula en los medios y todo por un titular. Y como, claro, saben que la gente en Colombia, mucha parte de la gente en Colombia, esa gente no lee, pues se quedan con el titular y listo. Eso es lo que salen a repartir, sandeces por todo lado y a malinformar. Pero es que viene con una intención. Eso no es gratis. Eso trae una clara intención, una clarísima intención. Y vuelvo y traigo acá al Darico. Esto no es periodismo, esto es un ataque directo a Petro, tal y como lo hicieron llamándolo adicto a las drogas. Una bajeza. La noticia de Univisión publicada por Daniel Coronel, recordemos que Daniel Coronel ahora dirige Univisión, se inicia con un titular falso y manipulador. Parece escrito por Vicky Dávila, o por si no, y lo pongo yo, por María Jimena Duzán también. No hay pruebas, solo son rumores, y hablan de un tercero que no existe. ¿Cuál es la intención? Pretender que el titular falso quede en una verdad. Esa es la matriz, esa es la palabra, la matriz de los medios para atacar al presidente. Unos por likes, otros por mala leche y otros haciendo precampaña presidencial. Esto es poco ético, pero eso es el periodismo colombiano. ¿Y qué? Ya terminamos con Ularico. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Aquí, allá en Colombia no pasa absolutamente nada. Bueno, este es el artículo. Primero que todo, volvamos aquí a Oldarico y Oldarico postea esta parte. Dice, tras una llamada de Univisión, investiga para conocer detalles del papel que jugó Juan Fernando Petro. Díaz rectificó el contenido de su escrito. Dijo que su cliente no recibió la propuesta directamente del hermano del presidente, sino de una tercera persona que no identificó. Entonces tengan ese pedacito, ¿no? Listo, entonces vamos ahora sí al artículo. El artículo tiene como título: el hermano del presidente Petro estuvo involucrado en una oferta de amnistía a cambio de dinero a un acusado de narcotráfico que afrontaba extradición a Estados Unidos según su abogado. La columna es escrita por Univisión por Gerardo Reyes. El ofrecimiento había sido a través de una tercera persona. Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, sostiene que no conoce al empresario Carlos Eduardo Restrepo Osorio, que se declaró culpable de narcotráfico posteriormente en la Florida. La campaña presidencial de Petro pagó unos $800,000 a la compañía aérea de Restrepo por gastos de viaje, según documentos oficiales obtenidos por Univisión Investiga. Bueno, aeronave confiscada en la isla de Providencia. Bueno.
Por unos $100.000, el hermano del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció a un empresario colombiano acusado de narcotráfico en la Florida un programa de amnistía que impediría su extradición a Estados Unidos, según lo reveló el abogado del empresario en documento judicial presentado en una corte federal de Tampa, Florida. El abogado Richard Díaz, quien reconoció a Univisión inexactitudes en el documento preparado por él, explicó que su cliente, Carlos Eduardo Restrepo Osorio, rechazó la propuesta y prefirió entregarse a la justicia estadounidense. Juan Fernando Petro, el hermano del actual presidente de Colombia, le ofreció al señor Restrepo una oportunidad para ingresar a un programa legítimo de amnistía para colombianos que han servido a los intereses del gobierno, lo que habría asegurado la no extradición de Restrepo a cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos, afirmó Díaz en el memorando presentado el pasado 27 de octubre. Precio de la etiqueta, $400, cerca de 1 millón, agregó. Tras una llamada de Univisión, investiga para conocer detalles del papel que jugó Juan Fernando Petro, Díaz rectificó el contenido de su escrito y dijo que su cliente no recibió la propuesta directamente del hermano del presidente, sino de una tercera persona que no identificó. ¿Es porque el titular? Al señalarle que la conversión de pesos colombianos a dólares en su escrito estaba equivocada, el abogado admitió que se trataba de un error de su parte y que la suma correcta no era $1 millón, sino $100.000. Díaz dijo que no sabía si la tercera persona que presuntamente intermedió en nombre de José Fernando Petro había solicitado el dinero como honorarios o como un pago por debajo de la mesa. O sea, Díaz, es que de verdad, vea, Díaz dijo que no sabía si la tercera persona que presuntamente intervino en nombre de José Fernando Petro había solicitado el dinero como honorarios o como un pago por debajo de la mesa. ¿Qué es? ¿Ahí qué dicen? Nada. Que Díaz dijo que no sabía, pero que si no sabía cómo se va a solicitar un dinero como honorarios o como pago por debajo de la mesa si no se sabía quién. O sea... Juan Fernando Petro respondió a Univisión que no conoce a Restrepo y que nunca se reunió con él ni con ningún extraditable, aunque no descartó que otra persona hubiera pedido dinero en su nombre sin su autorización. No tengo ni idea de qué se trata y quién es ese señor Eduardo Restrepo, escribió Juan Fernando Petro en un correo de WhatsApp. En un mensaje de voz pidió al abogado que identifique a la tercera persona que habría solicitado el dinero. Nunca me he hablado con un narco, nunca me he sentado en un salón privado a hablar con abogados de narcos, agregó. Restrepo se declaró culpable en julio pasado de cargos de narcotráfico. La audiencia de imposición de sentencia convocada para realizarse ayer en la Corte Federal de Tampa fue postergada. Díaz sostuvo en el documento que su cliente también consideró esconderse en Venezuela, contando con la colaboración de su amigo Armando Benedetti, entonces embajador de Colombia en ese país. El abogado aclaró a Univisión que Benedetti no hizo el ofrecimiento, solo fue una de las opciones que Restrepo tuvo en cuenta antes de entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Repetimos, Benedetti, entonces embajador de Colombia en ese país, el abogado aclaró a Univisión que Benedetti no hizo el ofrecimiento, solo fue una de las opciones que Restrepo tuvo en cuenta antes de entregarse a las autoridades de Estados Unidos. La compañía aérea de Restrepo, Sociedad Aérea de Ibagué Sadi, no es ajena a la familia Petro. La campaña presidencial del mandatario alquiló aviones de la empresa durante las 2 vueltas electorales de 2022, según documentos en los cuales tuvo acceso Univisión a través de una petición. Eso ya lo sabemos, señores Univisión, ya lo sabemos, se hizo todo legal. No se contrató ningún piloto ni nada, no, a una empresa que estaba legalmente constituida. De acuerdo con la respuesta del CNE, los servicios prestados por Sadi en ambas jornadas electorales de la campaña de la coalición del Pacto Histórico suman unos $800.000. La cooperación de Restrepo con el gobierno de Estados Unidos originó especulaciones en Colombia de que el empresario estaría entregando información sobre las finanzas de la campaña presidencial de Petro que han sido motivo de escrutinio oficial y periodístico. Hace 2 meses, el equipo de defensa de Restrepo en Colombia informó en un comunicado que no es cierto, como lo señalan los medios, de que el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio cuente con un acuerdo de colaboración con agentes del FBI y de la DEA en el que se investiguen dineros ingresados a la campaña presidencial Petro Presidente. Entonces, como vemos en lo que hemos leído hasta ahora,
No hay nada, de absolutamente nada. Acá continúa el artículo. Dice la cooperación está bajo investigación. Juan Fernando Petro está bajo investigación de la Fiscalía de Colombia, luego de que medios de comunicación revelaron que presuntamente había recibido beneficios políticos condenados por corrupción y narcotraficantes a cambio de su incorporación a un acuerdo de paz total que su hermano aprobaría como presidente. Totalmente falso. Los ofrecimientos los habría hecho como miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Entonces, acá dice que el escándalo revelado por el periodista Ricardo Calderón, obviamente no le vamos a dar bombo, pero aquí seguimos leyendo. No hay absolutamente nada de lo que, de esto lo que habla es que ya se sabía. Terminan contando también quiénes son. Díaz es de origen cubano, americano, fue abogado del empresario colombiano Alex Saab, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y la corrupción en Venezuela, señalado como un operador del presidente Nicolás Maduro. En fin, pero lo que nos importa era esto mismo que señalaba Uldarico, esta partecita. Al señalarle, tras unas llamadas, vea, aquí está. Tras una llamada de Univisión Investiga para conocer detalles del papel que jugó Juan Fernando Petro Díaz, rectificó el contenido de su escrito y dijo que su cliente no recibió la propuesta directamente del hermano del presidente, sino de una tercera persona que no identificó. Nos quedamos con eso, vamos al título y dice el hermano del presidente Petro estuvo involucrado. O sea, una total canallada y como lo dice Uldarico, un total ataque a Gustavo Petro. Daniel Coronel. No me lo paso. Ani, ¿qué dice Ani? Un titular que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice el artículo al ser leído. Una muy delgada línea entre Vique Dávila y Coronel, pero bien delgada. Ellos saben que el 95% de personas se quedan con el titular y con este logran su cometido. Y obviamente las reacciones de una vez: Petro, gobierno corrupto, tal. En un post que habla Gustavo Petro de justicia, de una vez le sacaron esto inmediatamente, sin leer, es lo más triste. Entonces, pues, queríamos tener eso. Ah, véalo, aquí está. ¿En dónde estará la justicia? Y por ahí estarán. Bueno, ya, vea, acá hay una. Y así son, así es lo que ocurre. Dice, entonces, continuamos aquí en Noti Petrovsky porque tiene relación con esto. Es que me quedé pensando que era lo otro que habían puesto, pero no. Básicamente es eso, no le vamos tampoco a buscar las groserías y las sandeces que le contestaron a Gustavo Petro, relacionando eso de la justicia con la noticia, esta noticia que de verdad duele muchísimo. Gustavo Petro dice: ¿en dónde estará la justicia? ¿En dónde está la justicia? Y dice Blue Radio: la Corte Constitucional tumbó el decreto que estableció un aporte de 1,000 pesos a la factura de energía para estratos 4, 5 y 6, declarado en la emergencia económica en La Guajira. La decisión dio un plazo de 6 meses para que los recursos recaudados por los contribuyentes sean devueltos por medio de dicha factura. ¡Qué tristeza! El alto tribunal también decidió declarar inexequible el decreto de acceso a agua y saneamiento básico con efectos diferidos a 1 año, también decretados en dicho estado de emergencia. ¿Ah? ¿Esa es nuestra corte? Y perdón, ¿esta corte es la que también por ahí va a pasar las reformas? Uy. Que siempre en los debates escuchamos: esto lo tumban en la corte, la corte. ¿Ah? ¿Tumbar eso? Terrible. Nosotros los que estamos acá afuera podemos poner los 1,000 pesitos, seguro que sí. Mucha gente en Colombia también lo querrá hacer para nuestra Guajira. Pero vea, ay Dios, qué increíble. Y por esto me van a dar, seguro. Pero qué tristeza, ¿no? Dice acá: como siempre, a los ricos no les gusta que le toquen el bolsillo. Me imagino el asco que sienten al subsidiar a las personas de estratos populares. ¿Cuáles 1,000 pesos? A mí me estaban cobrando 5,000 pesos de estrato 4. ¿Será que los devolverán? 5,000 pesos, dice ella, que le están quitando. Ay, Dios mío, qué triste, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde estará la justicia? ¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿Ah? Esto es terrible. Y miren, aparte de escuchar eso, y es que queda uno como... Vean esto. Se utilizaron recursos que deberían estar disponibles para el riesgo de la población asegurada y se gastaron en otras cosas que no permite la ley. El monto es de 12 billones de pesos que provienen del erario público. Este enorme saqueo a las finanzas públicas es apoyado por algunas fuerzas políticas y sociales. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice esto Gustavo Petro de los 12 billones? Dice acá Gustavo Bolívar, una defensa tan férrea de una CPS que se han robado billones de pesos al erario no se hace gratis. Y si es así, si un congresista defiende la CPS gratis por convicción, estamos asistiendo a la normalización del saqueo. Y ojo, que han circulado rumores, rumores, que en los pasillos del Congreso también estaban pagando pagando bastante dinero. No sería raro. ¿Ah? ¿Y esto? No, la corte, ¿qué pasa? No pasa nada. Acá dice, vea también, otra. El dinero depositado en Electricaribe para pagar los subsidios de los estratos pobres no fue pagado a los pobres, por lo menos en los últimos 5 años en que estuvieron. Al parecer se fueron con ellos. Importante leer el informe de la Contraloría Nacional. ¿Y esto qué? ¿Ah? Dice acá el abogado Romarrosa, Roberto Tico, subsidios en dinero de electrificar que no se pagaron a los pobres según denunció el presidente implica un peculado por aplicación, destinación oficial diferente. Se debe investigar la nueva fiscal general, los bancos y entidades receptoras. Electricaribe tenía deudas con Grupo Aval. ¿Ah? O sea, Colombia, que como lo dije anteriormente, tengámonos duro, cojámonos de atrás y preparémonos con toda, pero con toda es con toda, porque lo que viene con la nueva fiscal es tremendo y no es persecución política, es justicia. Vean todo lo que está pasando, lo que se sigue destapando. Y qué triste esa corte, que por nuestra Guajira la deja así, abandonada como siempre, pero el gobierno no la va a dejar abandonada. Ahí es donde es la audacia, ahí es donde necesitamos la audacia de un presidente como Gustavo Petro para ver qué hacemos con la Guajira. Porque no la podemos dejar así, otra vez abandonada. El Gustavo Petro trata de hacer algo y no, porque es Gustavo Petro. ¿Eso qué puede ser de que la corte? Habrán cosas que, no sé, no soy abogado, que de pronto se harán, que no están de pronto presentadas como debe ser, como una hoja, como todos los protocolos que deben tener, pero la intención, la raíz y la verdad, la realidad de lo que ocurre en La Guajira, la Corte no puede ser ciega a eso. La Corte no puede ser ciega a todo lo que ocurre. Entonces vamos a ver qué pasa. No, seguramente no se va a quedar de brazos cruzados. Eso sí, tengámoslo por seguro. ¿Qué más tenemos? Vean esto. Miren estas groserías que es que definitivamente eso solo pasa en Colombia. No sé si se acuerdan, bueno, los que somos canositos, nos acordamos del programa de Martín y Santiago del siguiente programa. Es que de verdad, acuérdense de todas las cosas que... Miren esto. La mafia ha utilizado la vieja tecnología en radares porque logra que se apaguen a voluntad. Esto sí ya es la tapa. Perdón, tapa no, eso no, nada es la tapa. Mañana aparece otra peor. Pero esto no es... que la mafia ha utilizado la vieja tecnología en radares porque logra que se apaguen a voluntad. Y mire lo otro. Que ninguna nueva licitación puede permitir que los radares instalados se apaguen a voluntad. O sea que ahora están haciendo las licitaciones, pero ojo que apagarlo a las de tantas a tantas que se apaguen, ¿no? Qué ridiculez, ¿qué es esto? Bueno, y continuamos aquí en Noti Petrovsky con cosas inverosímiles que solo pasan en nuestro amado país. Vean esto. Esta es una encuesta hecha sobre el metro de Bogotá. Se desconoce la propuesta de la nación sobre un tramo mixto. El 50% quiere un metro elevado porque ya está contratado. El 40% quiere un metro subterráneo porque es mejor.
seguimos. Pero cuando vamos a la encuesta por estratos sociales, el estrato 4, 5 y 6 quiere un 63% un metro elevado. Sí, el estrato 4, 5 y 6. Y los estratos pobres 1 y 2 quieren mayoritariamente un metro subterráneo. ¿Puede usted sacar conclusiones? ¿Se le impone a quienes usarían el metro el tipo de transporte? ¿Quiénes usan el metro? ¿El estrato 4, 5 y 6? Y esto tuvo una respuesta de María Paula Fonseca, dice: sorprende que los estratos 4, 5 y 6, los que más oportunidades han tenido de acceder a la educación y de viajar por el mundo, sean precisamente los que más se inclinen por un metro elevado, obsoleto, que hoy ninguna ciudad del norte imaginaría construir. ¿Será el motivo del desinterés que el proyecto no atraviesa o afecta su propiedad? ¿No amenaza la seguridad de sus barrios y no será su única opción de transporte? Claro, se me voy en mi carro y listo, ¿no? Demás. ¿Qué dirían los encuestados si el metro elevado se construyera justo frente a su ventana? ¿Cuál sería la posición si el metro atravesara Chicó, Rosales, Santa Bárbara? ¿Qué pensarían si tuviera que tomarlo a diario y después un Transmilenio o caminar cuadras para llegar al destino por sus pocas estaciones? ¿Qué pensarían? Y lo más tenaz, lo más triste, es que esa elección de ese supuesto alcalde, presuntamente muy fraudulenta. Por ahí hemos visto también acciones que se están tomando y que se van a tomar. Roma Rosa y varios abogados están hablando del tema de que no puede pasar eso en Bogotá y en otras ciudades también, ¿no? En otras que por allá, los bananitos y el otro por allá y vaya y ahí. Pero qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, y de verdad que sí se ponen a pensar, ahí sí como dice Gustavo Petro, esta parte es, ¿puede usted sacar conclusiones? ¿Se le impone a quienes usarían el metro el tipo de transporte? Es que es increíble, increíble, increíble. Bueno, y continuamos aquí en el Notipetrovsky con otra noticia que de verdad, sacarla, a mí la verdad todas estas cosas me parecen ridículas. Obviamente, si sale algo que diga uno, oiga, no, esta gente que esto no fue por lo que votamos, pues aquí también estaríamos diciéndolo. Pero sacaron la lista de mercado, el gran HPJP. Qué increíble, ese luchando y es que se disfrazó bajo el progresismo que iba a combatir a Uribe y terminó aliado con toda esa gente. Increíble también, increíble. Y lo de la lista de la compra. La lista de la compra dice 4 meses de mercado de la Casa de Nariño, pero la oposición inteligente lo hace ver como si fuese un mes, que pagaran 30 millones de pesos y solo comieran la familia de Petro. Me gustaría ver cuánto gastaba Duque en mercado. Bueno, seguramente por la que es una compra de 4 meses. Y no solo eso, es que aquí, por ejemplo, acá, dice, ¿cómo era el mercado? Otra vez María Paula, ¿cómo era el mercado de la familia Santos? ¿Qué comían Casa de Nariño y Iván Duque? ¿Cuánta agua gastaban? ¿Se bañaban mucho o poco? ¿Cómo suenan esas preguntas? Dementes, obsesivas. Estoy segura que a ningún presidente, ningún gobierno lo habían vigilado de esta manera. Ya pasan al acoso. Hasta el mercado se lo esculcan al presidente Gustavo Petro y la vice Francia Márquez. Qué persecución tan impresionante. Y es que es verdad. Y aquí les dice la senadora Esmeralda Hernández, ¿les sorprende que en 2 meses en la Casa de Nariño se gasten 30 millones en víveres? En la Casa de Nariño no solo reside el presidente, ese lugar recibe visitas diarias de funcionarios del gobierno, de políticos, la diplomacia. La verdad es que esto ya no es control político, sino acoso. Ojalá estas personas se dedicaran a investigar y descubrir qué sucedió con los robos millonarios de Odebrecht, Reficar, Saludcop, pero su pequeñez política lo sumerge a la inmadurez. Otra cosa, ¿cuántas personas viven aparte de la familia presidencial? Las personas que están encargadas de la limpieza, las personas que están encargadas del servicio, las personas que están encargadas de la seguridad, los soldados, los soldados de la Guardia Presidencial que vemos ahí parados. ¿Esa gente qué? ¿Esa gente lleva la lonchera a la casa o dónde comen? ¿Ah? ¿Dónde comen? No, eso para ellos no hay, ¿cierto? ¿O es que antes qué se les daba? ¿Agua y pan?
porque estoy seguro que todo eso, y eso me van a dar, pero no me interesa, somos muchos más los que estamos con el gobierno. Pero es que por favor, de esto de la lista, que acá vea, dice acá también, de Crown, increíble que un congresista diga lo que el señor HPJP Hernández con respecto a la alimentación de Palacio. Qué mediocridad de tipo. Aquí les dejo el listado y por qué lo hace el tipejo. Entonces acá ella publica que se están agarrando la platica de los colombianos por todos los lados, eso dice JP, se quieren quedar con la plata del empresariado, con la plata de las pensiones, con la plata de la salud. Y dice, a través de un derecho de petición, Pulido preguntó al Departamento Administrativo de Presidencia sobre la lista de mercado y la respuesta se adjuntó con un contrato suscrito con Almacenes Éxito, donde se anexan facturas de los productos que reciben, la casa privada del primer mandatario, la casa de la vicepresidenta, la hacienda Atogrande y la casa de huéspedes ilustres de Cartagena. Eso no lo habían dicho, ¿cierto? O sea, aparte de la casa presidencial es la casa de huéspedes, la hacienda Atogrande a las salidas de Bogotá, la casa de huéspedes ilustres de Cartagena. De todo esto por 4 meses es el mercado, la compra hecha en Almacenes Éxito, que suman 30.390.452 pesos. Qué ridículo ¿ah? Qué ridículo. Y como siempre, pues solamente ellos saben, ya lo venimos diciendo y aquí en este video lo estamos destacando. Nos quedamos siempre con el titular. Para todo nos quedamos con el titular. Y bueno, llegamos a las ñapitas. Ya finalizando este Notipetrovsky, que de verdad estuvo cargadosky. Y todavía hay más. Miren lo que acaba de denunciar también el representante Alfredo Mondragón, defensor férreo de la reforma a la salud. Allá lo vemos, debatiendo y debatiendo y debatiendo. Vamos a ver qué pasa y soportando todas esas trampas que esta gente hace. Miren la perla que acaba de soltar. Le acaban de incautar los bienes al gerente de la EPS Asmed Salud. Sus bienes están avalados en 2.500 millones. Pero él se habría robado, lo dice Alfredo, 21.000 millones de pesos de los recursos de la salud. Ya saldrán a decir los defensores de las EPS que solo es otro caso aislado. Escuchemos a Alfredo Mondragón. Ojo a esto, el exgerente de la EPS Asmed Salud, EPS que debe más de 954.000 millones de pesos a clínicas y hospitales, acaban de incautarle sus bienes en Armenia, Popayán, Cali y Bogotá. Él es el acusado de haber desfalcado a través de la EPS Recursos Públicos por más de 21.000 millones de pesos y sus bienes están evaluados en más de 2.580 millones de pesos. Es decir, con la incautación de los bienes solo se recuperaría un poco más del 10%. Qué bien que las autoridades vayan detrás de los corruptos de las EPS. Sí. Pero además debemos frenar en seco la corrupción dentro de ellas, porque si no, se seguirán presentando casos como estos, en los que roban miles de millones de pesos y después de muchos años aparecen tan solo una pequeñísima parte de lo que se han robado. Y seguiremos permitiendo que las deudas de las EPS sigan creciendo a la vista de todos, sin saber a dónde van a parar los recursos que reciben a tiempo del Estado para pagarle a las clínicas y hospitales. Ejemplo claro, los 7 billones que deben EPS que ya fueron liquidadas y no están activas. Esa plata perdida quedó en manos de criminales, clanes políticos y dueños de EPS. Es por esta razón que hemos solicitado a la Contraloría General de la República que levante el velo corporativo que les permite a los dueños de las EPS ocultarse detrás de normas empresariales para que el país pueda ver de frente quiénes son aquellos que acrecientan sus patrimonios a costa de los recursos de la salud. La reforma apunta a esto mismo, a tener más herramientas para que la ciudadanía pueda ver quiénes son los responsables de los malos manejos de sus recursos públicos, levantando el velo corporativo que oculta sus jugaditas corruptas. Esto es una parte de lo que queremos hacer con la reforma a la salud. Y lo más triste, todavía muchos defendiendo las EPS, defendiendo el business, defendiendo el negocio, socio, eso es lo que defienden. Increíble, increíble. Y esto va a seguir ocurriendo y así son. Sanita ya va para la misma. Y todavía dicen que Colombia tiene un buen sistema de salud y que las EPS y que las EPS. Increíble. Bueno, como lo digo, estamos llegando al final de Notipetrovsky. Como siempre, aquí también tenemos, ¿quién dijo que no? Tenemos tiempo también para el humor. Vean esto. Dice Barbosa,
con todas las insinuaciones de que está en campaña política. Estoy en campaña de poder terminar bien la Fiscalía General de la Nación y seguir cumpliéndole a los colombianos en el marco que se respete la institucionalidad y la ley en este país. Fiscal Francisco Barbosa. Grandes, qué cinismo tan... Bueno, y muchísima, pero muchísima atención, ojo con esto, que el gran periodista Gonzalo Guillén hizo una encuesta en las últimas horas, en los últimos días, y dice Gonzalo Guillén, ¿cuál era la pregunta? Que dice, ¿cuál de las siguientes enfermedades le toleraría usted al presidente de Colombia? Primero, una dipsomanía, una cleptomanía, uribismo o pepueca. Y el resultado ha salido grande. Resultados finales de la gran encuesta. Los colombianos prefieren que su presidente adolezca de pepueca antes de que uribismo, cleptomanía o dipsomanía. Aquí los resultados. Pues ya los vimos. Dipsomanía tuvo un 10%, cleptomanía un 2%, uribismo 17% y pepueca 71% con 2.703 votos. Esos son los resultados finales. Guillén. Otras cositas, de esto ya va más serio. De verdad es que Gonzalo Guillén es único. Más serios. Petro acabará con Ecopetrol, gritaba la prensa y los políticos retrógradas. Utilidades de Ecopetrol en el tercer semestre de 2023, 30.1 billones, el más alto desde 2015. Lloren, uribistas, lloren, y para que sigan llorando, vean, Francia Márquez recibirá doctorado honoris causa de la Universidad Pedagógica. Lloren, 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 uribistas, y de malas. Bueno, y así llegamos al final de este Noti Petrovsky, que como lo vieron y como siempre estuvo cargadoski. Buenas noticias, noticias positivas. La liberación del papá de Luis Díaz es una grandísima noticia, pero queremos ahora la noticia de los secuestrados que aún están en manos de este grupo y de estos grupos armados, que queden en libertad. Es lo que exigimos y, como decimos, no podemos hablar de paz total cuando tenemos aún personas privadas de la libertad, secuestradas por parte de estos grupos. Como hemos visto, es el peor flagelo, la peor degradación que puede llegar a sentir, a tener un ser humano sobre la tierra. Entonces, en Colombia no queremos más esas prácticas. Esas prácticas no las queremos. Entonces, pues cerramos este Noti Petrovsky, no sin antes, lo dije en el video anterior, darles 70,000 gracias. 70,000 gracias, somos más de 70,000, hoy llegamos a los 70,000 suscriptores en la comunidad. Les agradezco en el alma, les agradezco muchísimo su gran aporte, su gran apoyo, su lealtad, y aquí nos seguimos viendo y ustedes nos siguen aguantando y soportando día tras día. Se los agradezco en el alma, no pararemos y este número nos sirve para seguir más adelante y seguir con nuestro proyecto. Entonces quiero agradecerles, enviarles abrazos ancestrales desde la distancia y lo repito, como siempre, gracias, 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 70,000 gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!